abrir en el libro de Santiago. Estaremos compartiendo el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 2 y el verso número 3 de la carta de Santiago, la epístola de Santiago. Dice así la santa palabra de Dios, capítulo 1, del 1 al 3, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es palabra de Dios. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos en esta linda tarde. Gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más desde este lugar compartiendo tu palabra, esperando, Señor, cause efecto en los corazones necesitados. Que tú puedas utilizarnos en esta tarde y que tu nombre sea honrado y glorificado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Así damos comienzo al estudio que quiero compartir con ustedes, que he llamado a cómo superar las pruebas. Cómo superar las pruebas. Y cuando hablamos de pruebas, estamos tratando de ser específico en aquellas cosas que nos traen a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro espíritu una preocupación enorme, que llevan con el fin, en muchas de las ocasiones, romper nuestro ánimo, nuestro deseo, nuestro anhelo de buscar de Dios, de seguir de Dios, de adorar a Dios. Y como introducción a esta carta, quiero decir que Santiago escribe esta epístola a cristianos judíos que habían sido expulsados en aquel entonces de sus hogares y despojados de sus posesiones. En el versículo 1 nos comparte la escritura, en el capítulo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces compartimos con ustedes las razones por las cuales eran escritas estas cartas por medio de la pluma de Santiago. Se dirige a gente que sufre por ser explotada de acuerdo a la escritura, de acuerdo a los tiempos de Santiago, por los ricos, porque eran llevadas a las cortes, eran aquellas personas, aquellos cristianos calumniados por creer en el nombre de Jesús. A estos hermanos de la fe, Santiago les escribe y les exhorta que consideren todo esto que estaban pasando, que estaban viviendo, y los anima declarando una frase como sumo gozo. Qué extraña manera de dirigirse a quienes están pasando por diversas pruebas. Dice el versículo 2, hermanos míos, Santiago aquí dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como digo, qué extraño los consejos de Santiago, esa manera de acercarse, de dirigirse a quienes estaban pasando por diferentes tipos de pruebas, por diversas complicaciones que estaban pasando en aquel entonces. Al parecer aquí Santiago vive a salvo y supuestamente, podemos entenderlo así, estaba seguro en la ciudad de Jerusalén, mientras que cada uno de sus hermanos en la fe habían perdido sus hogares a causa de una persecución que hubo en aquel tiempo. Pareciera que Santiago estaba alejado de la realidad, como si ignorara las dificultades diarias que el mismo creyente enfrentaba en aquel entonces. Alguno quizá nos pueda decir que era muy típico para aquel pastor que sabe cómo predicar un sermón, pero que no se da cuenta del sufrimiento que la iglesia vive diariamente. Es tan fácil
o analizar o comparar a Santiago como un líder religioso que se preocupa simplemente por traer un sermón para la congregación, para su congregación, sin importar las consecuencias, lo que viven tales personas. Esa es una comparación total por la que podemos pensar que Santiago, al estar en un lugar seguro, no le importaba el sufrimiento de los demás, como si no entendiera las pruebas que aquellos hermanos estaban pasando. Las frases de Santiago les dice de esta manera: hermanos, hablando a los cristianos, dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sin embargo, aquí Santiago no está inconsciente de las dificultades que su pueblo confronta. Él mismo ha sido testigo de pruebas, de acusaciones, incluso fue uno de los testigos de la muerte de Esteban, de acuerdo a la palabra de Dios, de aquella persecución que sobrevino y de la dispersión de la iglesia de Jerusalén por toda Judea y Samaria. Aún en aquel tiempo, Santiago ya era testigo de pasar por luchas, por pruebas, por problemas. De acuerdo al libro de Hechos, capítulo 8, versículo número 1, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo número 1, la Escritura dice de esta manera, capítulo 8, versículo número 1, de la carta de los Hechos. Dice la Escritura de esta manera. Hechos capítulo 8, versículo número 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Como noten ustedes, la Escritura menciona que Jerusalén había pasado por aquellos conflictos, pruebas, luchas. Entonces Santiago entendía completamente lo que estaban sufriendo aquellos cristianos, sus hermanos de fe. Mas sin embargo, Santiago ha sido completamente claro y sencillo que una de las verdaderas razones para declarar que somos de Dios es entender las pruebas, la lucha, los problemas que vienen a nuestra vida. No hay uno, absolutamente no hay uno de nosotros que no haya pasado por momentos difíciles en la vida, por circunstancias donde ha sido difícil confiar en algunas ocasiones y esperar en Dios. La gran mayoría de nosotros hemos vivido situaciones donde hemos estado a punto de tirar la toalla, donde ya no queremos más porque sentíamos ya no poder, ya no tener fuerzas para seguir adelante. Pero en las prédicas y el estudio de la palabra hemos aprendido que las pruebas nos ayudan a demostrar nuestro compromiso, nuestro crecimiento espiritual, y que éstas deben producir en nosotros gozo, perseverancia, una cantidad de esfuerzo espiritual, y que éstas deben producirse en nosotros como un termómetro que representa, que mide, el cual nos hace señalar la medida de nuestra calidad de fe. Allí revisamos nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra mansedumbre, y solo por medio de las pruebas crecemos espiritualmente, y esto es lo que desea el Señor de cada uno de nosotros. La palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1, en la primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 7, la Escritura dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
palabra de Dios, la confianza que ustedes y yo debemos tener es como esa figura que representa a Pedro, que declara a Pedro como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba por medio del fuego, la confianza que cada uno de nosotros debemos tener en Dios se pone a prueba por medio de las luchas, por medio de las pruebas, por medio de los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, pero nuestro espíritu se puede engrandecer por la gloria del Señor. Así que cuando Cristo aparezca, hablará bien de esa confianza que ustedes y yo tenemos para con Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, por tantas luchas, merece ser honrada y alabada por parte de Dios. Estamos dentro del título ¿Cómo superar las pruebas? Y estamos dentro del libro de Santiago, donde se nos declara que había una cantidad de hermanos con problemas, con conflictos, con divisiones, estaban siendo alejados, estaban separando, estaban siendo dispersidos por cada lugar. Pero Santiago toma el tiempo para mandar un mensaje a ellos diciéndole que a pesar de la batalla debemos gozarnos porque no estamos solos, porque Cristo está con nosotros. Esto nos da la confianza de que no importa qué tan grande, qué tan difícil sea la prueba, somos victoriosos en el nombre de Jesucristo y todas estas batallas ya están ganadas porque es la promesa del Dios creador de los cielos y de la tierra, y a Dios sea la honra y la gloria. Dios es bueno y sin embargo tenemos aún así luchas para madurar, para crecer espiritualmente. No podemos declarar ser vencedores en Cristo cuando no luchamos nuestras batallas. Pero al pasar por en medio de la lucha, por en medio de la prueba, por en medio del conflicto, necesitamos saber y comprender algunos puntos. Y quiero llegar al corazón del mensaje de esta noche para decirle a cada uno de los que hemos hecho una profesión de fe, aquellos que estamos seguros de que Cristo está en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos ha dado perdón de pecado, nos ha redimido por su sangre, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Es necesario que cada uno de nosotros entendamos algunos puntos para saber cómo superar las pruebas. Y en primer lugar, debemos saber y estar confiados que la batalla está ganada si oímos los procesos, los planes, los mandatos del Señor. El campo de batalla mayormente es nuestra mente. Somos tentados en nuestros deseos. En Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, la Escritura dice de esta manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Está escrito, esto es palabra de Dios. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le eches la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie o hacer algo malo. Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos que nos arrastran, que nos desvían, que nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo,
lo único que nos espera es la muerte eterna, de acuerdo a los versículos leídos. Como ven, cada uno de nosotros debemos de entender cómo debemos superar las pruebas. En primer lugar, que debemos tener completamente el control que Dios deposita en nosotros. La Escritura dice que Él ha puesto en nosotros el dominio propio. Podemos tener ventaja en la batalla, debemos conocer las técnicas del enemigo para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues la Escritura dice, no ignoramos sus artimañas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo número 11. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo número 11. La Escritura dice de esta manera: para que Satanás, el enemigo, la serpiente antigua, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es palabra de Dios. Para ganar las luchas, para soportar las pruebas, para triunfar en medio de los problemas, tenemos que escuchar la voz de Dios, nuestro capitán. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Debemos pedir ojos y oídos espirituales cada día para poder ver y oír del más allá los consejos del Señor. Debemos estar atentos. Debemos estar con las pilas bien puestas cuando nos escuchamos la voz de Dios, sentir la guianza de su palabra. Eso nos dará confianza de que estamos en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos superar las pruebas? Es dejando que Cristo Jesús guíe tu vida. Tome control de todo. Tener confianza en Él, de acuerdo a la palabra del Señor. Segundo lugar, la prueba durará el tiempo que Dios considere necesario. Tú no vas a adelantar, no vas a atrasar. Tú no acabas hasta que Dios decide qué hacer con tu vida. La prueba es el horno de Dios para nuestra vida. Según los problemas, los conflictos que vienen, atraviesa a cada uno nuestra alma para que de allí maduremos y crezcamos en fe. Así es que cuando llegue un problema a tu vida, una prueba, regocíjate. Dios te quiere pasar a otro nivel, a otro calibre. El horno del Señor estará encendido el tiempo necesario, a la temperatura correcta, para que llegues a donde Él te quiere llevar, para que seas como Él quiere que seas, para que obtengas lo que Él tiene para ti. Algunas veces las pruebas son largas, a veces son difíciles. A veces nos dan ganas de tirar la toalla, no podemos más. Pero solamente Dios decide cuando es necesario salir de ellas. Pero debemos entender que la prueba durará de acuerdo a Dios. Porque Dios es el que ordena, Dios es el que acomoda, Dios es el que capacita, Dios es el que guía, el que enseña, el que da todo lo que necesitamos. Es el Espíritu Santo de Dios que nos hace saber que no estamos solos en medio de la prueba. Es por eso que Santiago declara con unas palabras enormes: tener sumo gozo. Gozarnos en las luchas, gozarnos en la prueba. Para el hombre natural es complicado, pero cuando tenemos la fe en el Señor, es Dios es el que es honrado, glorificado y nosotros bendecidos. Tenemos la batalla ganada. La prueba durará de acuerdo al Señor. Y en tercer lugar, no hay prueba que tú no puedas superar, porque Dios declaró en su palabra que no, absolutamente no habrá algo que nos da
más allá de lo que podamos soportar. Jamás. El Señor nos conoce perfectamente, tal como somos cada uno de nosotros. Él conoce nuestro corazón, nuestras virtudes, nuestras debilidades, nuestra fortaleza y aún mismo nuestros límites. Nunca, absolutamente nunca nos dará una prueba que no podremos vencer. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo número 3, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo número 3, la Escritura dice de esta manera. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso número 3, la Escritura dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El Señor nos da la salida en medio de la prueba. Eso no debemos dudarlo. Solo Dios, solo que cada uno de nosotros debemos consultarle, oírle atentamente a sus mandatos, a sus estatutos, no como una carga difícil de llevar, sino obediencia de aquello que parece que ya Dios tiene propósitos para nosotros. El Señor nos da la salida en medio de la prueba. ¿Cómo podemos superar las pruebas? Muchas de las veces las pruebas, los problemas, se tornan en bendición. La prueba es una muestra de que vas en el camino correcto. La Escritura dice en Mateo capítulo 13, versículo 14, Mateo capítulo 7, ahora en los Evangelios, capítulo número 7, versículo número 13 y 14, Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, la Escritura dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Esto está escrito. La Biblia dice que cuando estás en pruebas, da gracias a Dios porque vas camino al crecimiento espiritual. Amigo oyente, si los perros ladran es porque vamos caminando. Satanás, el enemigo, tratará de hacerte caer, de tumbarte, de derrumbarte, porque eres su enemigo. ¿Y de qué sirve ser un guerrero si no estás en guerra? Pide las luchas, pide las pruebas, cuando Dios tenga completamente el control. No quiero terminar esta parte ni este mensaje. Los cristianos deben saber esto, que tenemos que ver las pruebas como bendiciones de Dios, ya que las bendiciones de Dios se ven en las pruebas, en las luchas, entra el problema. ¿Cómo ha dicho Pastor Jesús? ¿Cómo está diciendo eso? En pocas palabras, si estás bien y no tienes ningún problema económico, si no tienes un problema físico, no tienes un problema con la familia, no estás pasando pruebas en el trabajo, con tus amistades, en tu vida personal, entonces, ¿cómo mostrará Dios su gloria en ti? Si por medio de ella el mismo Señor trae bendiciones, sin contar que las pruebas superadas son las que nos sirven como testimonio para llevar a muchos a los pies del Señor, para alentarlos, para acomodar la fe de otros de una manera contraria a la manera de vivir como Dios desea. Es necesario que los cristianos pasemos por situaciones para que Dios muestre su poder, su gloria, su dominio, y alabemos aquí en este lugar, en el lugar donde andemos. Podemos declarar que estamos pasando por
una prueba difícil, sentimos quizás no tener el poder, pero hermano, amigo, oyente, la invitación es que usted y yo seamos un instrumento en las manos de Dios y aceptemos las pruebas, las luchas, los dardos del enemigo para salir victorioso en alabanza y adoración, pues esto será luego testimonios verdaderos para la gloria del nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Es por medio de la lucha, es por medio de las tentaciones, es por medio de los problemas donde tenemos la oportunidad de dar testimonio quién está en nuestra vida, quién ejerce nuestro corazón, quién nos guía, quién nos enseña y quién nos da fortaleza. Es el momento, a través de las pruebas, que Dios está con nosotros para la gloria de su nombre. ¿Cómo soportar las pruebas? ¿Cómo tener una salida en medio de los conflictos? Es escuchando la voz de Dios, saber que por medio de Él tenemos la batalla ganada, sabiendo que el tiempo de la prueba solamente Dios sabrá cuándo, hasta que su plan y su propósito se cumplan en nosotros. Porque al final del camino, las pruebas se tornarán en bendición para nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga a todos y a cada uno que escucharán este mensaje, pero con autoridad declaro que las pruebas no las mandas llamar. No estás para rechazarlas, pero pidamos sabiduría al Señor para salir de ellas. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta noche.